Entrevistando Raimundo Cruz. Yo le quiero agradecer mucho al maestro Alfonso López Reyes. Él es maestro en Derecho de la FES Acatlán de la UNAM. ¿Cómo está, maestro Alfonso López? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo. Muchas gracias. Un gusto y un saludo al auditorio. Al contrario, maestro, la pregunta obligada. ¿La Constitución mexicana es la Constitución que los mexicanos necesitamos para vivir bien o ya es una Constitución pues que ha quedado caduca? Bien, mira, yo, si me permites, haré un encuadre de 2 minutos nomás. Adelante, por favor. El nacimiento de esta Constitución a principios del siglo pasado innovó en su momento algunos aspectos de tipo derechos humanos, sí, de tipos derechos sociales, lo relativo, por ejemplo, al aspecto de trabajo y demás, que en su momento otras constituciones no tenían. El tiempo pasó y nuestra Constitución, que había sido la punta de flecha de los derechos sociales de muchas otras constituciones del mundo, se fue quedando. Actualmente yo consideraría que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos sí cuenta con los aspectos mínimos que el Estado de Derecho mexicano debe considerar para vivir plenamente en un estado de paz, de gobernabilidad y en un estado de desarrollo social. Considero que sí se tiene en la Constitución el reflejo de lo que el México actual requiere. Sin embargo, la Constitución, como todos sabemos, pues es la norma fundamental de otras que permiten el desarrollo social, la estabilidad social, las relaciones de trabajo, que permiten el desarrollo con independencia del género, y todas estas leyes que emanan de la Constitución, a las que le llamamos leyes secundarias, son las que quizá requieran una revisión por parte del legislativo y, lo más importante, una debida aplicación por parte de todas las autoridades que dependen del Poder Ejecutivo. Desde su punto de vista, las reformas coyunturales que se aprobaron el año pasado, ¿son suficientes para que este país estemos viviendo de manera adecuada o todavía le hacen falta? Mira, yo considero, Raimundo, que la Constitución política como actualmente se encuentra ya adicionada con todas las reformas que en efecto se han venido realizando a través del Poder Legislativo desde el año pasado, han venido a encuadrar a nuestro país en una dinámica internacional que es muy parecida con otros países. Es decir, nuestra Constitución se encuentra en pleno ensamble, en pleno embonamiento jurídico con otras constituciones de los países del orbe y sobre todo con los que México tiene relaciones fundamentalmente económicas. Sí. Pero el aspecto social, el aspecto laboral, considero que la Constitución, como lo dije en un principio, se ha quedado rezagada. Es decir, podemos hacer un poco más por los derechos sociales, de manera, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de la cuarta o quinta generación que se habla ya de los derechos humanos, que son aquellos que tutelan los derechos de las minorías, llámesele como quiera llamársele, minorías que no constituyen el pensar común de una sociedad, sin embargo, coinciden con nosotros y forman parte de nuestra sociedad, a los que no podemos hacer a un lado. Entre ellos, pues tenemos las luchas de los géneros por ser incorporados en la seguridad social, en donde tú te das cuenta en noticias que quizás has comentado, hay gente que quiere registrar a su pareja, que son del mismo sexo y no lo logran a la primera. Son cosas que no debemos soslayar, debieran estar ya contemplados, no solo en la Constitución, sino también en leyes que emanan de esta misma. Por lo tanto, yo concluiría diciendo, las reformas de las que se han hablado y denominado estructurales del año pasado, considero han venido a dar un marco
económico a nuestras relaciones que nacen, se desarrollan en el centro de nuestro país, y de ahí, como en forma de telaraña, se expanden a todo nuestro territorio y adicionalmente tienen que ver con otros países. Sin embargo, no es lo único. Hay una serie de derechos de tipo social que sí requieren que la Constitución sea un vivo reflejo de lo que la sociedad mexicana no solo requiere, necesita y además está pidiendo a gritos. Le pregunto, las modificaciones que se hicieron en varios rubros, ¿se va en el camino? ¿Es el inicio de algo que se podría alcanzar en los próximos años? ¿Así lo ve usted? ¿O definitivamente cree que esto se va a detener hasta ahí nada más? Mira, considero que las reformas que en primer plano se hicieron a la Constitución y que estamos en espera de que caigan en las leyes secundarias, fundamentalmente en materia económica, funcionarán en la medida en que se implementen. Es decir, todas aquellas acciones públicas que lleve a cabo el gobierno a efecto de implementar la legislación que emane de la próxima legislatura que está iniciando, al implementarse permitirá, sí o no, y de ahí depende el éxito, de que México desarrolle una economía formal tan fuerte que le permita a sus habitantes tener una fuente de empleo y fuente de ingresos, por ende, que le permita pensar en ser una persona funcional dentro de un sistema. De otra manera, será mucho más fácil seguir pensando como hasta ahora, que es la salida fácil, como puede ser la informalidad, la delincuencia, narcotráfico. Maestro Alfonso López Reyes, un gusto saludarle, estaremos en comunicación, ojalá sea la primera de muchas ocasiones. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, Raimundo. Gracias. Un saludo a todos. Gracias.